Saludos. Muy buenas noches. Una vez más, nos encontramos aquí, en los libros del Cuervo, por cortesía de nuestro amigo Dante Carlo, aquí en Letras Góticas. Y mientras compartimos la transmisión a algunas de las páginas, por supuesto, estamos compartiendo inmediatamente con la página de Luna de Octubre. Por supuesto, pues es en gran medida por causa de esa página que nos encontramos aquí el día de hoy y en todas estas ocasiones en que hemos estado compartiendo pues la transmisión. Vamos nosotros a recordar un poco de lo que tratábamos la ocasión anterior con relación a lo que es este fenómeno por el cual empezamos a hablar. Es todo lo referido a lo que hemos mencionado hasta el momento de la posesión diabólica y de lo que es el fenómeno del exorcismo. Que es parte de la razón por la cual ustedes se encuentran el día de hoy aquí. Por supuesto, no olvidemos que necesitamos tratar pues este fenómeno desde la perspectiva de las personas que saben. Si es que pretendemos hallar alguna razón, que sobre todo una de las cosas que nos llamaba la atención la ocasión anterior es precisamente el tema correspondiente a, bueno, ¿por qué la existencia de una posesión diabólica? ¿Cuál es la idea de una posesión diabólica? ¿Qué sentido tiene una posesión diabólica? Y una vez que hemos resuelto eso, o que pudiéramos haber intentado resolver esa cuestión, ¿por qué no la vamos a resolver? De una vez se los adelanto. Ahorita vamos a explicar por qué razón. Y el tema sería precisamente el exorcismo, en qué medida lo resuelve, cómo es que lo resuelve, para qué lo resuelve y qué beneficio nos otorga el saber esta cuestión del exorcismo. Bueno, en primera instancia vamos a saludar a nuestros amigos que llegan a esta transmisión. El maestro Elian, Shanhan Foresh, Eternas Lunas y por supuesto los demás maestros que se vayan conectando a la transmisión. Tomábamos como precedente, no se nos olvide, esta novelita de William Peter Blatty, que nosotros sabemos que se convirtió en uno de los filmes más exitosos de horror, sobre todo porque mucha de la forma en que estaba presentada la situación del exorcismo era con un brutal realismo. Un realismo que por lo mismo sorprendió a muchas personas, hizo estremecer a otras tantas y por supuesto motivó que la película en cierta medida fuera observada con muchísimo cuidado hasta por sus ejecutantes. No olvidemos que a la actriz Linda Blair se le prohibió ver el montaje total de la película, aprovechando que no había espejos para que ella pudiera verse cómo quedó perfectamente maquillada en la poseída Regan, que finalmente, pues, como se sabe dentro de la historia del exorcista, es poseída por un demonio llamado Pazuzu que tendría cuentas anteriores con el padre Merrin. Toda esta historia parece suficientemente, decía yo, la ocasión anterior, heroica hasta cierto punto, y esto motivó que en muchas ocasiones el tema del exorcista motivara que algunos jóvenes durante la época en que el filme se empezó a distribuir y empezó a ser visto, quisieran abrazar la carrera sacerdotal. Sin embargo, pues bueno, ¿qué tanta verdad hay detrás de toda esta serie de heroicidades? Y entonces, en aquella ocasión, comenzamos a hablar, en un momento, comenzamos a hablar ya no solamente de términos de la novela, sino de lo que plantea uno de los sacerdotes que ha escrito sobre el tema con mayor autoridad. Y no me refiero en este momento al padre Gabriel Amorth, que es uno de los más conocidos, sobre todo por este especial que cierta compañía de streaming, que se identifica por una gigantesca N de color rojo, hubiese transmitido ya hace tiempo. No sé si todavía está disponible en la plataforma, pero si ustedes buscan la palabra Gabriel Amorth, van a encontrar precisamente, si es que todavía está,
este documental que Netflix transmitiera. Además de él, otra de las autoridades dentro de todo esto es el padre Corrado Balduzzi, de quien le hemos tomado su texto, bueno, le hemos tomado su texto de él, de la posesión diabólica y de el diablo. ¿Qué tanto estuvimos platicando en la ocasión anterior? En la ocasión anterior estuvimos platicando de que en principio hay mucha cautela ahora ya para hablar de este fenómeno, que también fue muy reflejada dentro de la película a partir de la profesión que tenía el padre Damien Carras, que recordarán ustedes que dentro de la ficción de la novela y por supuesto dentro de la ficción de la película, Damien Carras tenía como profesión la de la psicología en este caso. Por causa de ello, pues evidentemente creer en un fenómeno directamente de posesión diabólica no fue lo inmediatamente directo que uno pudiera esperar, porque la Iglesia, evidentemente, a lo largo de los tiempos, ha reconocido que existen una serie de enfermedades mentales que pueden producir una serie de estados paroxísticos y extáticos que pueden ser muy semejantes a lo que se conocía antiguamente como la posesión. Más aún, podría decirse que muchos de esos síntomas de los que se hablaba en cuanto a la posesión, en realidad estaban identificando el tipo de convulsiones que pueden tener algún tipo de personas, los epilépticos, por ejemplo, y que también algunas de las proezas que se le atribuían a los poseídos, sin duda alguna, tendrían que ser revisadas más bien bajo la perspectiva de la psicología. Ponía yo la ocasión anterior el ejemplo de una madre que para poder salvar la vida de su hija hizo la hazaña de remover prácticamente un auto con la mera fuerza de sus músculos, teniendo en cuenta, en este caso, la complexión física de una mujer, pero la circunstancia de que si no lo hacía, su hija iba a morir, sin duda alguna resulta ser un elemento de índole mental que suele influir poderosamente la mente humana para poderla obligar a realizar cierto tipo de hazañas. Comentamos brevemente algunos de los símbolos que sí, también, una vez más, citando la novela del exorcista, sí, son los que se toman en cuenta dentro del análisis de un caso de posesión, como es el caso de la genoglosia, que es la capacidad de hablar distintas lenguas, siendo que las personas que están poseídas por un espíritu no tienen ni el conocimiento ni la cercanía con ese conocimiento como para poder hablar palabras enteras en dichos idiomas. Pues por supuesto, uno de los más recurrentes es cuando ya se sabe que estas personas llegan a hablar alguna forma del arameo, una lengua prácticamente extinta, en la cual se escribieron algunos fragmentos de la Biblia, pero que por supuesto no hay manera de consultar de manera razonable en ningún catálogo de lenguas modernas y mucho menos de hablar, porque si ya nosotros encontramos que una persona pues está hablando de manera práctica el arameo, podemos sin duda alguna concluir que existe una posibilidad auténtica de esto que llaman la posesión en la iglesia. Ahora, por supuesto, están ustedes en toda la capacidad de dudar si existe o no el fenómeno de la posesión diabólica. Creo que es lo que haríamos mucho razonablemente. Muchos preferimos pensar en algún tipo de enfermedad mental, en algún tipo de estado alterado de la mente, en lugar de pensar en una situación correspondiente a todo ello. Sumerio también, sí, el sumerio mucho menos todavía en este caso, definitivamente, aunque está ahora muy en boga este libro del que hablamos hace tiempo antes de hacer esta transmisión, cuando hablábamos del Necronomicon, que pues era les decía yo que era un grimorio escrito en lengua asirio-babilónica, sumeria en este caso, pues definitivamente no hay manera de que alguien pueda hablar sumerio de una forma verdaderamente lógica y fluida en este caso. Entonces, pues, se trata de que cuando ya aparecen este tipo de lenguas, pues evidentemente estamos ante una posibilidad de un fenómeno de genoglosia, que es el que requiere la iglesia para poder hablar del tema de una posesión diabólica. Entonces,
Estuvimos revisando, además de estas cuestiones y de estos signos que se presentaban, la cuestión que es muy razonable poner en duda, bueno, si yo no creo exactamente en una posesión, vamos a darte la oportunidad de que argumentes tu iglesia, tú, quien seas, en este caso, pues un servidor, Paul Raven, que pues está platicándoles de esto como si evidentemente hubiera la factibilidad de que sucediera. Si tú me estás hablando de un fenómeno de posesión diabólica y pensamos que existe como tal, ¿qué razones me das para que pueda haberlo? ¿Qué sentido tiene una posesión diabólica? Y antes de responder esta pregunta, en los 50 minutos que duró esta transmisión anterior, prometí que el día de hoy íbamos a empezar a tratar un poco de ese asunto. Fue ahí donde decidimos darle fin a la transmisión, no estar resolviendo la cuestión. Y hoy vamos a platicarlo un poquito, esperando que, pues, señor Cthulhu no venga a posesionarse de nosotros. Saludamos respetuosamente, por supuesto, a mi Lady Carmila, la maestra Angie Vampi, quien nos desea eternas lunas para todos nosotros, desde la luna de octubre, ahora en esta época de las lluvias de noviembre, puesto que pues al parecer, tanto allá donde ella vive como también en México, en algunos lugares, se están pues desatando las lluvias de noviembre. Entonces, saludamos cordialmente, le deseamos eternas lunas y pues bueno, una vez que nos está acompañando en la transmisión, seguimos adelante nosotros con este asunto. Corrado Balducci en El Diablo, vamos a poner un poco más de luz para hacer de manera un poco más cómoda la lectura, en este caso. Ante todo, Corrado Balducci, durante todo el libro, tiene una especie de discusión con un autor cuyo nombre es Hart, a quien solamente vamos a conocer a través de las menciones, en este caso que hace Corrado Balducci. No está muy de acuerdo con algunas de las posiciones, vamos a ver por qué en este sentido no está de acuerdo Corrado Balducci. Y establece precisamente de manera muy clara en una parte de El Diablo, que es el libro que estamos citando, quién es el culpable. Escribe Hart, ante todo se pone el problema de quién es el culpable de la posesión. Contesto inmediatamente que en la posesión no hay ningún culpable, al igual que no hay culpable en ese mal que no depende de nuestra voluntad. Si nosotros razonamos la gravedad de lo que acaba de decir Balducci en este caso, bueno, si no hay un culpable, si no hay un responsable, si no hay una situación que posibilite la posesión diabólica, luego entonces no podemos estar hablando definitivamente de que dicho asunto viene a ser una especie de castigo. Sin embargo, más adelante en el texto, el propio Balducci habla del fenómeno del maleficio. Y dentro del fenómeno del maleficio, por supuesto, sí aparentemente hay una acción punitiva de esta criatura a la cual se le conoce como el diablo dentro de todo lo que están planteando en la iglesia en torno a lo que es el tema de la posesión diabólica. Un maleficio finalmente es la apertura de una posibilidad a que un ente, demonio, energía, no sé cuál teoría gusten ustedes y manden en este caso, tome control de un cuerpo sin el consentimiento de éste y que lo obligue a obrar sin responsabilidad de parte de la persona dueña del cuerpo, por considerarse que dentro de la posesión no existe la responsabilidad de la persona por causa de este fenómeno. Todas las circunstancias, sigue diciendo. En todo caso, sigamos a Hart para ver a dónde quiere llegar. Los autores están de acuerdo en decir que ella, esto es la posesión, es siempre una consecuencia del pecado y sobre todo del pecado original. Como ya vimos, pues Corrado Balducci no está de acuerdo en esta posibilidad, porque finalmente
Se sabe de distintos casos en la Biblia y de distintos casos que el propio Corrado Balducci cita en La posesión diabólica, el otro libro que tenemos aquí de parte de él, en donde él pues establece de manera muy clara que ninguna de las ocasiones requería de alguna forma que hubiese alguna situación de pecado. Vuelvo a citar el caso de los Gerasenos. Se habla de unos hombres que iban a atacar a Jesús, pero que inmediatamente cuando los demonios vieron que Jesús pues estaba ahí, decidieron no hacer nada y salir de los Gerasenos. Sin embargo, antes de hacerlo, decidieron suplicarle a Jesús y decirle, por favor, permítenos ocupar otro cuerpo. Y entonces Jesús aparentemente autorizó que se poseyera a una piara de cerdos y pues todos los cerdos se precipitaron hacia el mar por causa de ello. Luego entonces existe para este Corrado Balducci una idea de que los demonios por alguna circunstancia, no necesariamente siendo culpable la persona o no necesariamente siendo en este caso una persona que hubiese atraído sobre sí esta situación, finalmente llegaran en este punto a poseer cualquier otro cuerpo por alguna circunstancia. No pecados, no personas religiosas. De hecho, más adelante el propio Corrado Balducci debate con Hag. Bueno, debate con Hag es un decir, es decir, cita a este sacerdote también, este teólogo, y pues empieza a decirle precisamente, pues, ¿sabes qué? Pues bueno, aquí hay algo que no podemos aceptar, porque por ejemplo Hag dice, nunca he visto el caso de ningún ateo que haya sido poseído. El caso del exorcismo, del exorcista, de la película, fue extraído de una fuente real. Hay personas que son sumamente escépticas de este fenómeno, no han tenido contacto alguno con la religión, como tampoco lo tenía la hija de la actriz Chris McNeil, en este caso, como se llamaba dentro de la ficción del filme, dentro de la ficción de la novela. Hay gente que nunca ha tenido contacto con todo eso y sin embargo acusa los fenómenos de esta situación de el exorcismo, perdón, de la posesión diabólica y responden a ellos tal como normalmente mandan los cánones del ritual romano o el ritual romano en este caso y de todas las situaciones que se han establecido en distintos concilios eclesiásticos con relación a la iglesia. A mi humilde punto de vista, son parásitos energéticos o también pueden ser seres interdimensionales. Pues lo primero que evidentemente en este caso, por eso partimos desde la parte de lo escéptico, ¿no? En este caso, para la existencia de un ser interdimensional, pues necesitaríamos tener precisamente el conocimiento claro de cómo se puede acceder a esas dimensiones. Se han habido casos al respecto de esta situación en donde hay personas que dicen haber trasladado a estos puntos de vista, perdón, a estos puntos dentro del espacio, dentro de distintas dimensiones. La única forma de explicarlo, aquí voy a salir un poquito de todo el tema eclesiástico que estamos manejando, únicamente para recuperar esto que dice el maestro Belial, se ha hablado de que esto sucede por causa de una situación dentro de la física. ¿Cuál? Einstein descubrió que el tiempo no circula de manera completamente lineal, sino que circula de forma curva. En varias ocasiones he hablado de los experimentos que él hizo para demostrar que existen curvas en el espacio. Aparentemente, en teoría, se puede demostrar que el tiempo se comporta de esa manera y que podría haber ciertos agujeros de gusano, por llamarlos así de esa manera, dentro de los cuales podría uno circular para llegar a distintos momentos temporales. Entonces estas dimensiones tendrían que ver más con el tiempo que
con otra cosa, definitivamente. Estas dimensiones, por supuesto, llegarían a interferir con un cuerpo. ¿De qué manera? Si nosotros estamos visitando una realidad alternativa, en donde existen personas muy semejantes a nosotras, que no somos nosotros, y de repente nos encontramos con nuestro propio yo, u ocupamos alguna otra forma física, lo que estamos haciendo es pasar precisamente a la posesión, es decir, con nuestra propia esencia, perturbar una esencia que existe dentro de otra realidad, dentro de otra dimensión. Comprenderán que pues hasta que no tengamos los elementos dados de la física, esto va a resultar todavía más complicado de demostrar. La energía. Vamos con la energía un momentito, no sin antes, no permiten, en este caso permítanme saludar al maestro Viernes Negro. Hace rato no tenemos posibilidad de saludarlo en un dado momento. Saludos cordiales, un abrazo sincero, eternas lunas iluminen su sendero. Vamos con el tema de la energía. Toda energía que existe puede manifestarse a través de ondas. Por mucho tiempo se ha considerado que la manifestación de ondas con relación a la luz es perfectamente demostrable. Del sonido, que lo percibimos también a través de ondas. La mente puede emitir esa energía, tiene un principio eléctrico. Claro, un principio eléctrico que sí, tengo que reconocerlo antes de soltar la idea. Por supuesto, no tiene la capacidad ni la fuerza directamente como para poder realizar un fenómeno eléctrico como tal. Es decir, por decirlo de una manera burda, conectando nuestro cerebro, no vamos a encender una lámpara, por ponerlo así. Digo, parece jocoso, pero es la manera más propia que yo puedo tener de hablar de esta situación. Sin embargo, es un hecho que a través de nuestros movimientos, nuestros gestos, nuestras situaciones, manifestamos una forma de energía a los demás. Ahora, hay posibilidades de que una energía de otro tipo pueda estar alojada en un lugar y pueda ser percibida por nosotros. La respuesta, sorpresivamente, es sí. Y la iglesia le llama infestación. Brinco un poquito para acá, porque ya ahorita con esto ya avanzamos un poquito más de esa cuestión. Y nos vamos al capítulo 3, donde Corrado Baducci habla de actividad demoníaca extraordinaria. Vamos a leer su introducción al capítulo, parece interesante. Esta segunda forma de actividad maléfica me llama extraordinaria por dos motivos. Ante todo, es algo que aparece, que se ve, se siente, en fin, un hecho perceptible por nuestros sentidos y que por sus modalidades nos sorprende, nos impresiona. Precisamente por esos motivos de exterioridad se puede examinar, estudiar, diagnosticar. ¿Qué es lo que pretenden los famosos cazafantasmas cuando entran a una casa y empiezan a ver que existen cierto tipo de fenómenos? Que no necesariamente tienen que ser que hayan visto formas. A veces perciben sonidos, a veces perciben actividades de cierto tipo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, es extraordinaria porque es excepcional, más aún sumamente excepcional. En efecto, Dios gobierna el mundo respetando su orden y sus leyes y por tanto la normalidad, la simplicidad, lo usual de las cosas. Todo lo que sale de esta línea y que parece maravilloso, prodigioso, milagroso, es excepcional y sumamente raro. Los milagros, por supuesto, caen dentro de esta situación. Si es que nosotros sabemos de un santo, de un Dios, de un hijo de Dios, o de alguien que haya realizado cierto tipo de milagros. Son contravenciones a lo natural. Son excepcionales.
Si nosotros partimos al hecho muy simple y sencillo de que dentro de la historia tradicional que se ha negado y que solamente podemos saber por fragmentos de alguna manera recogidos de el Evangelio cátaro del pseudo Juan o incluso del libro de Enoc con respecto a este que llamamos el demonio y entendemos que quería emular a Dios, por supuesto, también querría hacer milagros. Eso es lo que podemos decir de una manera, pues, lógica, solo meramente lógica. No estoy diciendo algo que diga la iglesia, ni es así. ¿De acuerdo? O sea, simplemente lo estoy suponiendo. Dios nos creó libres y espera de nosotros un libre consentimiento a la fe con Él y sobre todo a su infinito amor por nosotros, sin que en esto seamos influenciados por una habitual manifestación de lo preternal o lo sobrenatural. La actividad demoníaca extraordinaria puede distinguir tres tipos de disturbios: infestación local, infestación personal y posesión diabólica. Dejando para un capítulo aparte lo relativo a la posesión, nos detenemos en este capítulo sobre los dos primeros. Ya apareció otro punto. Ya apareció otro punto con respecto a esta circunstancia, ¿eh? Muy interesante. Piensen ustedes en lo siguiente. Con respecto a la energía, si un ser humano llega a un lugar y de repente ve fantasmas y otros no los ven, una de dos: o ese ser humano está loco, tiene algún problema, o está captando algo que nosotros no estamos viendo de una manera sensible. ¿Pueden ser esas energías? Naturalmente. ¿Y qué pasa si de repente es tan sensible como para permitir que estas energías se manifiesten en él? ¿No les llama la atención que recordemos un poco? No es casual que la mayor parte de las películas que tratan de asuntos de posesión, las poseídas sean mujeres. Sí, ha habido casos de varones, muchos menos. Niños o mujeres. Aquí tendríamos que pensar en un dado momento en sacar una muy razonable estadística al respecto, pero nos hallaríamos precisamente esa situación. Y no olvidemos que precisamente si hay dos tipos de personas que son sumamente sensibles a estos fenómenos, son los niños y las mujeres. ¿Cómo podría yo probar un poquito esto que estoy diciendo? A ver. Corrado Balducci hace en la posesión diabólica un conteo de distintos casos de posesión. Habla de una mujer que fue poseída por 10 demonios. Digo, leer todo el caso sería muy interesante, pero también nos tomaría mucho tiempo del tema que estamos tratando, que es precisamente a partir de lo que es los libros, todo lo que hemos contado hasta ahorita, y pues bueno, de alguna manera teniendo como eje El Exorcista de William Peter Blatty, no como para hacer un especial con respecto a este libro, que creo, pues bueno, todo el mundo lo conoce. Por eso he renunciado a hacerlo, porque de una manera u otra lo conocemos a través de la película. En este caso, son, pues bueno, en este caso situaciones que pues, ustedes conocen. Entonces, no vi caso en hacer una emisión dedicada enteramente a analizar todo lo que es el Exorcista. Me gusta mucho, es un libro muy interesante que me sigue produciendo pesadillas cuando lo revisamos, pero el tema es que, pues, vamos, que en este caso preferimos tratar cosas alrededor del exorcista. Entonces, pues bueno, como no vamos a hacer una mención exhaustiva de todo ello, simplemente les menciono que Corrado Balducci, dentro de uno de los casos más famosos, habla de una poseída por 10 demonios, de una endemoniada de Piacenza, de los endemoniados de Ilfard,
que son niños. Luego les había yo comentado que tenía otro libro que también tuve la oportunidad de leer hace tiempo, que es El Reino del Diablo, de Malachi Martin. Casos de posesión y exorcismo de personas son vivas. Bueno, ya no están vivas porque la verdad es que el libro tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene mucho tiempo. Y también nos vamos a llevar una sorpresita porque aquí, recordando en el índice, que es la manera en cómo yo tengo de guiarme con respecto a este tipo de cosas, vamos a ver, dentro de los casos que se tratan, el primero, uno que se llama El amigo de Sio y el sonriente. Este caso pertenece a una persona de tendencia homosexual, si mal no recuerdo. Es decir, hay personas dentro de esto que es muy delicado el comentario que voy a hacer porque no estoy pretendiendo decir que sean personas débiles, pero sí que son personas que por causa de las situaciones propias de su personalidad se hacen más propensas a este tipo de situación. Ahora, antes que ser propensas a una posesión, sin duda alguna son propensas a una serie de situaciones mentales. Y es por eso que estos casos que se trataron en un dado momento resultaron muy cuestionables, porque lo primero que se dice, pues sabes que son personas que están mal, son personas que tienen algún tipo de situación histérica. Bueno, pero también tenemos los hombres, tenemos también cierto tipo de problemáticas de índole esquizofrénica, pero también otra vez lo social, ¿cómo la resolvemos nosotros? En muchas ocasiones, pues hemos visto que muchas de las personas que tienen este tipo de personalidades de tipo esquizoide, que finalmente devienen en personalidades esquizofrénicas y escuchan voces, como es el caso de muchos varones, optaron por tomar las riendas del asunto, entre comillas, y hacían cosas directamente. Las mujeres, los niños no son capaces de hacer todo eso directamente. Entonces, encontramos algo que también discute el propio Corrado Balducci con Hag, que es precisamente el tema de la enfermedad produce la predisposición para la posesión diabólica o la posesión diabólica produce la enfermedad para ello. Creo que es más fácil lo primero, que una persona que tiene cierto tipo de estado se muestra más proclive a esto que llamamos la posesión diabólica. Y antes que la posesión diabólica, a un malestar, a una situación de índole psicopatológica, ¿verdad? No, el maestro Belial, pues, sí, la mayoría de las posiciones son más de las mujeres. Estamos hablando aquí también no solamente de los filmes, ¿no? Sino de los casos que he leído y que también, otra vez, vuelvo a decírselos, no me crean a mí todo lo que estoy diciendo, porque yo entiendo que muchas de las cosas que yo estoy contando ahorita son perfectamente cuestionables. Y más si, por ejemplo, dentro de mi auditorio hubiera un sacerdote que viniera a decir, sabes que estás haciendo muchas tonterías. Esto es probable, es probable. Entonces, tenemos esta situación con respecto a que las personas que tienen una inestabilidad o que no pueden tener una firmeza en cuanto a su estabilidad mental, probablemente son más proclives a este fenómeno. Ahora, no se nos olvide otro fenómeno muy interesante que acaba de mencionar el maestro Belial, la sugestión. Como los padres y sobre todo Corrado Balducci lo van dando
a través de fases. Ellos empiezan hablando de una primera fase que es la de infestación, que pues no puede ser otra cosa sino la percepción de todas estas situaciones de índole energética. Una vez que aparecen estas situaciones de índole energética negativa o que aparecen estas sugestiones que de repente empiezan a alterar a la persona lo suficiente como para poder creer en esta circunstancia, pues viene la sugestión. Ahora, la sugestión, este es lo peligroso que siempre se ha tratado en las películas con respecto a llevar a un sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevas a sacerdote y inmediatamente estás asumiendo que hay una situación diabólica que tiene que sacar de ahí. Es decir, ya en ese momento estás cancelando toda posibilidad de que exista una situación de índole psicológica, porque ya estás llamando a un sacerdote, porque ya tienes al sacerdote ahí y ya la presencia del sacerdote mismo te está diciendo, ¿sabes qué? Pues hay una situación de índole demoníaca. Y por supuesto, se puede prestar a las situaciones, como en el caso de Annelies Michel, que desgraciadamente falleciera por causa de las situaciones que se dieron durante la famosa posesión. Y pues bueno, evidentemente también pues están todas las cosas que pueden suceder con otros tipos de las llamadas posesiones, como esta que de alguna manera hiciera Juan Pablo II se hizo con una mujer endemoniada que llegó a él y que finalmente pues él tuvo la capacidad de poder hacerlo. Porque ahora vamos a la otra cuestión sorprendente, saliéndome un poquito del tema de quiénes pueden ser poseídos y por qué, ¿no? Porque todavía nos falta llegar a esa parte. Y repito, le estoy platicando en este sentido pensando que nosotros creemos en la cuestión de la posesión. ¿Quién puede ser un exorcista? En la película del exorcista se habla muy claramente de que ni siquiera el propio padre Carras podía hacerlo, pero no se les olvide que el padre Carras tenía un problema de fe. Entonces, dada esa circunstancia, no es apropiado para ello. Todo esto evidentemente tiene un sabor a magia y a relación con el ocultismo muy importante. Porque quien ha leído aquí, perdón, si es que a alguien le incomoda la comparación, porque la voy a hacer directamente con uno de los que eran más enemigos de la iglesia, me refiero a Aleister Crowley. Pero es que es uno de los que habla muchísimo de la voluntad para poder ejercer la magia, o la magic, con seca como él la llamaba. No hay nada más importante que la voluntad de la persona para poder lograrlo. Entonces, si tú no tienes esa voluntad, no lo vas a poder lograr. Entonces, si tú pretendes expulsar a un demonio y no tienes la voluntad, no lo vas a poder lograr. Eso es lo que se plantea. O sea, que la persona tiene que tener una gran voluntad en este caso. Y por eso se decide llamar al padre Merrin, que también pues ayuda a la ficción de la película para que finalmente pues Pazuzu se encuentre con su enemigo mortal, el padre Merrin, a quien finalmente pues acaba destruyendo, es como de alguna manera pues se sabe dentro de lo que sucede en el filme, ¿de acuerdo? Digo, perdón si hablo y a alguien le pareció que aventé el spoiler de la película, pero es que a estas alturas, de verdad, yo creo que ya es una película que ya todo el mundo tendría que haber visto. Una película que a lo mejor va a ser muy difícil que sea superada en mucho tiempo, que ya tendría que formar parte de la cultura popular de muchas personas. Maestro Dante Carlo, saludos, eternas lunas y bienvenido. Bienvenido a este humilde espacio de los libros del cuervo, en donde seguimos hablando del fenómeno del exorcismo y de la posesión diabólica. Entonces, vamos a decir entonces, porque esto sí va más en apoyo a lo que diría Corrado Balducci, que las personas débiles merecen un castigo y por eso sobre ellas viene la situación de la posesión, ni de broma. Es por eso que Corrado Balducci no le gusta la postura de este sacerdote Har, porque precisamente lo que hace es contradecirlo todo el tiempo. La posesión no viene a hacer esto. O sea, ahora, ok, estamos de acuerdo en que la persona no tiene que haber hecho el mal para ello. Aunque también no olvidemos que él mismo habla más adelante de que sí hay ocasiones en que si se está ejerciendo un maleficio, lo que estás haciendo es llamar a cierto tipo de entidades que posiblemente al ser llamadas no tengan menor empacho en ubicarse en un cuerpo, en poseer un cuerpo, en venir a la tierra para demostrar de esta manera retorcida esta situación. Ya, vamos a pensar,
y que fuera de este caso, fuera de que la persona estuviera haciendo cierto tipo de cosas que fueran opuestas a la voluntad de Dios, como lo gusten llamar en este caso, vamos a pensar que todas estas personas, bueno, pues son personas que de alguna manera se puede ejercer sucederá la posesión, pero porque es algo que han llamado, que es algo que también siempre cualquier ocultista les va a advertir en un dado momento: no llames cosas que no conoces. Y es por eso también el tema de lo que se maneja con la Ouija. Sí, ok, estoy totalmente de acuerdo. Si ustedes leen cierto tipo de manuales Wiccans, pues se van a dar cuenta que la Ouija no es más que una forma de acceder a una forma de nuestro inconsciente para poder llevar a cabo otras cosas. Ese será otro tema muy interesante del que podríamos platicar en un dado momento. Ahorita nos robaría mucho tiempo. ¿De acuerdo? En realidad están los 7 arcángeles en la tierra. Bueno, sí, bueno, espero que nos puedas completar ahorita el comentario para toda esta cuestión. Ya que ahorita pues estamos en un tema pues distinto con respecto a los arcángeles. De hecho, ni siquiera los he metido en esta situación porque lo estamos hablando de estas situaciones que manejan los sacerdotes como la situación de posesión. Ya, descartando todo lo demás, ¿por qué le interesa a un demonio poseer un cuerpo? Como un medio, no puede ser de otra manera. Es un vehículo para algo. ¿Por qué? Porque los demonios son espíritus. No se les olvide. Esto de la colita, los cuernos y todo lo demás lo he explicado en otras ocasiones. Es una iconografía que ha sido creada y diseñada con un propósito específico. Pero son espíritus. No tienen un cuerpo tangible. Por lo tanto, para obrar ciertas cosas requieren de un cuerpo. ¿Cuáles son esas cosas que requieren obrar? ¿El mal? A ver, pensemos en los casos de posesión de los que se nos habla. Pues normalmente lo que se produce es la destrucción lenta de la persona, no otra cosa. ¿Qué más pueden hacer? ¿Dañar en parte a los que están alrededor? Sí. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Castigarlos ellos? No. Ah, es una pregunta, príncipe Archun. Archun, solo quiero que me digas si están acá. Bueno, mira, vamos a replantearlo en este caso rápidamente. Yo no puedo saberlo porque en este caso les he comentado que de alguna manera soy relativamente escéptico. De hecho, el tema lo estoy proponiendo dentro de una situación muy escéptica. De acuerdo a lo que yo sé, los arcángeles y todas las órdenes angélicas, por supuesto, no están en la tierra. Pueden ser convocados por quienes manejan esta situación de lo que llaman la magia de los ángeles. Es decir, otra vez volvemos aquí sí, esto tiene que ver un poquito con la situación que sí estoy tratando, los espíritus. En este caso, si tú convocas espíritus, evidentemente los espíritus pueden acudir a ti, en este caso. ¿Por qué tienen que estar en esta situación? ¿Por qué tienen que estar en el cielo? Pues porque evidentemente dentro de las órdenes angelicales, la función de los arcángeles es la de ser prácticamente como la fuerza militar de Dios. En este caso, digo, para decirlo en un término que podamos comprender rápidamente, sin mucha complicación en este caso. Entonces, por eso yo te podría decir, en la tierra no están. Si tú convocas, si tú haces algo para ello, evidentemente, pues estas influencias evidentemente se aparecerán. No sé si con esto ya pudiéramos responder un poquito la pregunta dentro de lo que yo muy pobremente sé con respecto al tema. Digo, sí tenemos una cierta habilidad en distintos tipos de temas, hasta donde yo entiendo, pues evidentemente, pues los arcángeles no tienen como misión el estar permaneciendo en la tierra. Y eso también pues, nos abre la posibilidad de otra cuestión. Digo, ¿por qué no se habla, por ejemplo, de una posesión de vida a los ángeles, ¿no? En un dado momento. Que bueno, muchísimas gracias en este caso, pues de todas maneras, porque precisamente para eso es este espacio, para que conozcamos varias cosas. Y ahorita, pues bueno, ya nos trajiste algo. ¿Por qué no se habla de posesiones de ángeles? De personas poseídas por ángel, porque también vendrían a ser posesiones.
Se ha hablado que, por ejemplo, hay personas que dicen hablar con la boca de estos seres. Entonces, ¿también habría esa posesión? Lo vamos a dejar ahí nada más como pregunta en este caso, porque realmente ni me consta y solamente sé que en la Biblia se ha hablado de que hay personas que han hablado y han dicho cosas alrededor de todo esto y que, pues bueno, muchos de ellos han dicho, pues yo hablo con la boca de tal porque estoy hablando por tal ángel, por tal entidad, por tal cuestión. Aunque normalmente suelen ser un poco más discretos. Normalmente lo que hacen es inspirar a la gente. O sea, la gente que de alguna manera se dice inspirada por Dios es nada más inspirada. En cambio, pues los que son poseídos, pues evidentemente tienen otra personalidad, tienen otras características y por eso precisamente es muy difícil sacarles toda esa cuestión. Entonces, son instrumentos. ¿Instrumentos de qué? Instrumentos de algún tipo de demostración. ¿Qué tipo de demostración? En este sentido, la demostración de que existe una fuerza que puede obrar de manera similar a Dios, probablemente. ¿Y cuál sería el objetivo de que de alguna manera hiciera perecer a todos estos que son poseídos? ¿Demostrar el poder? Sonaría como una cuestión un poco cuestionable, válganos la redundancia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros pensamos en que se está poseyendo para hacer una demostración, no se elegirían a las personalidades más débiles en este caso. Acabarían siendo gigantes se llenan de maldad y oscuridad. ¿Sí me explico? Así como lo acaba de decir ahorita Príncipe Archo. Entonces, me temo que en este sentido todavía va a quedar muy oscura la cuestión de por qué existe una idea de posesión. ¿Por qué ciertas personas y por qué otras no en un dado momento? ¿Por qué tiene que suceder en estos casos? Y aquí es a donde vamos a la más fuerte. Si realmente no hay una razón válida para la posesión, entonces ¿es válido pensar que existe? Creo que es por eso que en los últimos años se ha estado hablando más de padecimientos de índole mental. Sin embargo, aquí lo que yo podría apuntar dentro del conocimiento que tengo de situaciones sobrenaturales y preternaturales, pues vendría a ser este problema. Este problema vendría a ser un poco más grande en este punto, porque entonces estaríamos hablando de cierto tipo de energías y eso es mucho más difícil de controlar. Esa ya te la respondí desde antes, mi estimado maestro Belial. Hace rato hablé de que el padre Corrado Balducci habló de una posesión de 10 demonios. Porque también es otra cosa que menciona en un capítulo también en relación a lo que dice Hat. Dice, está demostrado que una persona puede alojar a varios demonios y de la misma manera también está demostrado que un demonio puede poseer a varias personas en este caso. Entonces, sí puede haberlo, pero también otra vez vamos al escepticismo. Las personalidades múltiples. Desgraciadamente también ya las personalidades múltiples es algo que se ha manejado de tal manera en la psicología que ya raya en la falsedad, en el término de lo fake, desgraciadamente. Porque, pues bueno, se han aprovechado algunos vivales para dar a entender, es que yo tengo varias personalidades y demuestran que tener varias situaciones cuando pues, en realidad no están más que fingiendo como lo haría un actor. Vaya, o sea, como, como suele hacer un servidor suyo cuando se presenta estos libros del cuervo de los miércoles, ¿no? Que va un personaje y cosas por el estilo, ¿no? Y pues bueno, o sea, finalmente ya sabemos que pues, merced a ese tipo de cosas pues, podemos plantear distintas posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, dar a este tipo de criaturas la posibilidad de ser poseídas para ser destruidas parece más bien como una diversión un poco inane para espíritus que tienen un poder impresionante. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que precisamente por eso también se dice que hay rituales para convocar a los demonios, para que concedan sabiduría, para que concedan cierto tipo de poderes, para que concedan toda una serie de situaciones.
Entonces, aparentemente, si existe algo como la posesión, su objetivo todavía es un tanto oscuro o es totalmente aleatorio en un dado momento. Y por supuesto, si bien nos atenemos a lo que nos dicen, pues, por Robert Balducci y todas estas, en este momento, podría suceder en un dado instante. Entonces, pues bueno, vamos nosotros a establecerlo de esa manera y vamos nosotros a ir cerrando la transmisión. Otra vez ya se nos dieron los 50 minutos. Saludamos con todo gusto a la doctora Penélope Vázquez Díaz, en este caso, que nos manda pues, una muestra de afecto. Nosotros se lo retribuimos de la manera correspondiente. Con esto, pues bueno, vamos a dejar el tema de la posesión diabólica, el exorcismo y todo este tipo de cosas en esta situación de tema interesante, en esta situación de seguir pensando qué tantas cosas pudieran ocurrir y que todavía no hay un motivo muy específico, en este caso, de lo que es la posesión diabólica. No tendría ninguna duda en creerlo, evidentemente. Esto nos referimos a un mensaje que nos manda Príncipe Archundia. Yo por lo menos no tengo ninguna duda de que hay cosas que pueden suceder. En este caso, ciertamente tengo mucha capacidad escéptica en este caso porque pienso que por eso el hombre ha creado ciencia por muchos años y sería muy injusto que de repente cualquier cosa la lleváramos al medio terreno ocultista sin antes probar con los científicos. Por eso también el día de hoy el tema del exorcismo y de la posesión diabólica, pues lo hemos terminado esa parte. Yo lo que encuentro es que nos falta un motivo por el cual tiene que haber una exposición de un ser humano a esas circunstancias. Y mientras no esté totalmente resuelta, creo que seguiremos en este caso preguntándonos toda esta situación, definitivamente. Pero bueno, entre que, ni qué barbaridad, bueno, pues, ya nos están troleando desde aquí, caray. Príncipe Chunia me dice que todo es broma. Pues yo estoy esperando que se apague la vela ahorita en este momento. Que me han contado que pues, esta decoración que tenemos aquí, de repente observan que se mueven. La primera vez que en Leyendas del Cuervo incluimos un cráneo, de repente ya una personita a la que quiero mucho me dice, está espantadísima de todo esto. No, hombre, maestro Príncipe Archundia, también es un espacio para todo ello, también es un espacio para todo. No nos lo tomemos todo tan en serio en este caso, de verdad. O sea, yo soy un convencido, sobre todo cuando participo con la maestra Nivampi en las transmisiones en vivo, de que, pues, ciertamente nos hace falta también un poco esta situación. Una cosa es que nos guste la oscuridad, nos guste lo oculto, nos guste todo ese tipo de temas. Otra cosa es que de repente nos estemos muy serios, ¿no? Bueno, ya me trolearon acá, pues ni modo. Nos la comemos el día de hoy. No hay ningún problema. Gracias por compartir su parte de sabiduría. Al contrario, gracias a ustedes por compartir conmigo, porque estas transmisiones se hacen gracias a ustedes, gracias al apoyo que recibimos de parte de ustedes, gracias a sus comentarios, gracias a sus intereses, porque pues bueno, ahorita sí podemos percibir estos intereses sobre la forma en cómo están ustedes viendo la transmisión. No me queda más que invitarlos a que sigan participando en el reto de Luna de Octubre, que en este caso, pues bueno, ustedes recordarán que estamos lanzando el reto de Luna de Octubre, con el cual pues estamos nosotros promocionando el gusto por la poesía gótica, el gusto por hacer este tipo de cosas y queremos que hasta el día 28 de noviembre, con la propuesta que nos hizo generosamente la maestra Andy Vampi en su en propuesta de este reto. Déjenme ver ahorita para que de una vez les dé la frase en este caso. Porque bueno, creemos que entre hojas secas mi mundo se quedó. Una frase con todo el aroma de una pieza muy bonita de Anabanza, en este caso. Entonces, pues bueno, vamos a invitarlos a que ustedes participen, nos envíen a Luna de Octubre al Messenger, MD, DM, interno, directo, como gusten llamarle, pero ahí, por favor, al de Luna de Octubre, no al de la maestra, no al mío personal, porque ni la maestra ni yo vemos prácticamente los mensajes de ahí. O sea, como estamos concentrados en la página, pues ahí es donde esperamos su aporte.
envíen su imagen si quieren que sea la publicación con su imagen, y el día 28 de noviembre lo más probable es que nosotros en este caso pues vamos a leer en este sentido sus aportes. Entonces no olviden, participen con nosotros, lleguen con nosotros a la transmisión en vivo, que además te llevan y a mí nos va a dar mucho gusto, prácticamente en lo que pues prácticamente se avisora como el último evento de este año de esta especie. Muy increíble, Zuli. Muchísimas gracias, Príncipe Archundia. Vamos a ver, ¿por qué no podemos dejar este comentario fuera? A pesar de que estoy despidiendo la transmisión, de Juan Felipe Alzate Quintero. Hay algo que me parece bastante interesante y curioso en cuanto al tema de posesiones y exorcismos, y es que se encuentran en casi que todas las religiones. Sí, en efecto, incluso muy diferentes al cristianismo. Generalmente se habla desde una perspectiva cristiana, pero en muchas religiones se ve. Quizá no sea una cuestión totalmente espiritual, sino quizás psíquico-mental, que es un poco lo que estamos suponiendo el día de hoy. Efectivamente, Juan Felipe. O sea, precisamente hablamos de eso, inclusive hablamos de que las personas que son sometidas a este proceso de la posesión de todo ello, pues normalmente suelen ser personas cuya estabilidad no es muy fuerte. Hablaba yo, por ejemplo, del caso del Rey del Diablo, de un chico que tenía problemas con su identidad sexual, de tendencia homosexual, pero que no la tenía totalmente determinada, o sea que tenía todavía muchos problemas con ello, muchos problemas psicológicos. Se habla de que muchas víctimas de posesiones suelen ser mujeres, suelen ser niños, en este caso. Entonces, bueno, queda un poco más claro, y repito, sin ánimo de pensar que estoy hablando y diciendo son personas débiles mentalmente, no, en absoluto, pero son personas mucho más sensibles para todo esto. No se expulsan demonios en nombre de Jehová o Yahvé, y no todos los demonios se relacionan al diablo desde la perspectiva de las... Y ahí quedó el comentario, pero sí, evidentemente sabemos que pues es con relación a las religiones en este caso. Entonces, pues bueno, ahí quedamos con esa cuestión. Creo que ahí estamos perfectamente de acuerdo. Esperamos que nos sigan en Luna de Octubre. Esperamos, por supuesto, también que si no han estado en Letras Góticas, aunque yo imagino que la mayor parte de nuestra audiencia es de Letras Góticas, también, por supuesto, sigan en Letras Góticas, sigan nuestra poesía, sigan las cosas que estamos realizando. El día de mañana, un servidor presenta en su canal de YouTube una nueva leyenda en Las Leyendas del Cuervo, en este horario de las 21:30 de la noche, de las 9:30 de la noche, y pues los esperamos al estreno, ya, o si no, cuando ustedes puedan ver el video que vamos a subir. Todas las semanas subimos una leyenda nueva, en este caso, y el miércoles transmisión en vivo. En este caso parece ser que vuelve el amigo Iscar Madeste a hacer de las suyas en este espacio de los libros del cuerpo. Saludos a todos, maestro Dante Carlo, por cuya amabilidad podemos transmitir aquí, maestra Angie Banfi, creadora del proyecto de Luna de Octubre, y por supuesto a todos ustedes. Nos despedimos, no sin antes desearles eternas lunas, y gracias a todos ustedes.